Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En el mundo actual que cambia rápidamente, las estructuras de gestión tradicionales están obsoletas. En un mundo de tecnología que cambia rápidamente y de innovaciones notables, está claro que el siglo XXI está en pleno apogeo. Sin embargo, muchas de las empresas actuales aún dependen de las estructuras y estrategias organizativas desarrolladas en los siglos XIX y XX. Si el teléfono de disco está tan anticuado, ¿por qué seguimos aferrándonos a las jerarquías gerenciales de la vieja escuela? Esta pregunta resulta particularmente inquietante si se tiene en cuenta que las estructuras organizacionales más comunes de hoy en día se construyeron en torno al espíritu de predicción y control, lo que está completamente en desacuerdo con la era postindustrial en constante cambio. El paradigma de predicción y control implica que las personas que están en la cúspide de una organización desarrollen estrategias que se implementan en el resto de la empresa de forma gradual. Los trabajadores no tienen flexibilidad para cambiar la estrategia centralizada, solo el nivel más alto de la administración tiene la autoridad para decidir qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Este enfoque funcionó durante los días altamente industrializados de principios del siglo XX, cuando las fábricas textiles y las minas de carbón estaban en todas partes y la economía era estable. Pero hoy en día, simplemente no tiene sentido. El mundo moderno es un lugar dinámico, con una gran competencia, mercados en constante cambio y un rápido desarrollo tecnológico. Las empresas tienen que ser muy flexibles, lo que simplemente no es posible dentro de una estructura autoritaria de arriba hacia abajo. Para ser flexibles y ágiles, las organizaciones deben adoptar sistemas de gestión que aprovechen el poder de todos los sensores humanos, las personas que supervisan el entorno empresarial, y saben cómo gestionar o comunicar los cambios relevantes en él. Dado que cada empleado, en todos los niveles de la empresa, tiene un rol y una perspectiva únicos, están al tanto de información vital que los altos directivos simplemente no ven. Y para dirigir una empresa del siglo XXI verdaderamente dinámica, es crucial disponer de la mayor cantidad de información posible. Las organizaciones de predicción y control no hacen que esto sea posible. Las estructuras de gestión de arriba hacia abajo sofocan los comentarios y las aportaciones de cualquier persona que esté más abajo en la jerarquía. Por lo tanto, la mayoría de las empresas simplemente no tienen la capacidad de evolucionar y adaptarse en el dinámico clima empresarial actual. Afortunadamente, existe un nuevo modelo de gestión que aprovecha el poder de todos los sensores humanos y pone a la organización en línea con el mundo moderno. Se llama holacracia y la exploraremos en los próximos parpadeos. Las holacracias distribuyen la autoridad y asignan responsabilidades en toda la organización. Como acabamos de aprender, las estructuras jerárquicas de arriba hacia abajo no son eficaces en el dinámico mercado actual. Pero, ¿cuál es la alternativa? Imagine un modelo de gestión que invierta por completo el espíritu de predicción y control, un enfoque totalmente democrático que dé a todos los empleados la misma voz en la estrategia de la empresa. Bueno, eso probablemente no funcionaría. Dejar que todos participen en cada decisión solo conducirá a una anarquía improductiva, en la que tomar cualquier decisión requiere muchísimas reuniones, y nadie se hace cargo de los proyectos en curso. Para tener una alternativa viable, se necesita algo entre esta jerarquía plana como Kansas y el enfoque de arriba hacia abajo. Ahí es donde entra en juego la holocracia, en lugar de tener una autoridad todopoderosa en la cúspide de una organización o un modelo anárquico en el que nadie sabe quién hace qué. Las organizaciones holacráticas distribuyen cuidadosamente la autoridad en toda la empresa y asignan claramente la responsabilidad. Esto es posible en una holocracia porque tanto la autoridad como la responsabilidad están definidas por una constitución. Al igual que una constitución nacional, que describe el alcance y las limitaciones del poder federal, las holacracias funcionan de acuerdo con sus propios documentos y principios de gobierno. Esto significa que nadie puede decir, no sabía que era mi responsabilidad. En cambio, todos, desde el CEO hasta los representantes del servicio de atención al cliente, saben exactamente de qué son responsables y qué tienen el poder de cambiar. Y es por eso que algunas de las empresas más innovadoras de la actualidad, como Zappos, se han convertido en defensoras del enfoque holacrático.
A los directores ejecutivos les encanta la holacracia porque reduce la carga de la responsabilidad y, al mismo tiempo, mantiene una estructura organizacional clara. Mientras tanto, el personal se siente capacitado para identificar e implementar de forma autónoma las mejoras dentro de su ámbito de autoridad. Es el epítome de un ganar-ganar. Entonces, ¿cómo funciona realmente una holacracia en la práctica? Sigue leyendo para descubrirlo. Una organización holacrática se estructura en torno a un sistema de propósitos interdependientes. Supongamos que está listo para implementar la holacracia en su organización. ¿Por dónde empiezas? Bueno, primero los fundadores, la junta directiva o el equipo ejecutivo deben identificar el propósito de la empresa, su razón de existir. Este propósito debe dar forma a todo lo que hace su empresa. Por ejemplo, la empresa de aprendizaje electrónico Blinkist definió su propósito de la siguiente manera: transformar todo el conocimiento en algo utilizable. Y como veremos más adelante, el propósito de Blinkist repercute en toda la organización. Pero ahora que ha definido su propósito, es el momento de organizar su empresa siguiendo líneas holacráticas. Aquí es donde resulta útil conocer la etimología de la palabra holacracia. Un holón es tanto una entidad única completa como parte de un todo mayor. Piense en una célula humana, es a la vez un microorganismo en sí misma y también una parte constitutiva del cuerpo humano. Como su nombre indica, los holones son parte integral de una organización holacrática, que se estructura en torno a círculos y roles autónomos. Dando un paso atrás, considere el hecho de que la mayoría de las empresas de arriba hacia abajo se estructuran en torno a departamentos que agrupan a personas con trabajos similares. Bueno, las organizaciones holacráticas sustituyen los departamentos tradicionales por algo diferente: los círculos. Por lo tanto, en Blinkist, hay un círculo de contenido que consta de todas las funciones relacionadas con el contenido, como el editor de contenido, el editor de audio y la función de publicación, entre otras. Todas estas funciones trabajan juntas para lograr el propósito diseñado específicamente para ese círculo, que a su vez se deriva del propósito general de la empresa. Por ejemplo, el objetivo del equipo de contenido de Blinkist es crear procesos excelentes para obtener contenido atractivo y relevante. Además, los círculos están formados por unidades holónicas llamadas roles. Cada rol tiene su propio propósito dentro de un círculo, que también se desarrolla pensando en la mejor manera de respaldar los propósitos más amplios de la empresa y del círculo. En consecuencia, el propósito de la función de publicación de Blinkist es garantizar que el contenido se cree y publique. Ya puedes ver cómo, dentro de una organización holacrática, los holones de todos los niveles trabajan juntos para cumplir su propio propósito y, al mismo tiempo, apoyar el propósito más amplio de la empresa. En un abrir y cerrar de ojos, este proceso se hará aún más claro a medida que profundicemos en el meollo de los roles individuales. Los roles claramente definidos son la piedra angular de las organizaciones holacráticas. Como hemos aprendido, una empresa holacrática se estructura en torno a círculos y roles. Ahora es el momento de explorar cada una de estas unidades con un poco más de detalle, empezando por los roles. Para empezar, considere la noción de descripción de puestos, la alternativa tradicional a los roles. Aunque la mayoría de las empresas confían en ellas, las descripciones de los puestos suelen ser vagas y poco claras, sin mencionar el hecho de que la gente casi nunca las lee, lo que las hace ineficaces. En realidad, la mayoría de los trabajos conllevan una serie de responsabilidades adicionales que quedan fuera de la descripción formal del puesto. Estas son funciones de las que eres responsable implícitamente. A todos nos ha pasado, su jefe viene a su oficina exigiendo informes de los que nunca había oído hablar antes. El tipo anterior a ti siempre las hacía, dice. No es sorprendente que estas responsabilidades implícitas generen confusión. Por el contrario, los roles holacráticos dejan muy claras las responsabilidades y la autoridad. Cada aspecto de un rol se detalla explícitamente, lo que elimina cualquier expectativa implícita o posible superposición. Para garantizar que esto suceda, cada rol debe tener lo siguiente. Un propósito define por qué existe el rol.
Para un puesto de recursos humanos, podría ser garantizar que se contrate al personal más adecuado, y que los empleados se sientan valorados en su puesto. Los dominios son áreas sobre las que un rol tiene un control exclusivo, como el proceso de evaluación del desempeño o el contenido de los anuncios de contratación. Ninguna otra función puede interferir en estos dominios sin el permiso explícito del propietario del dominio. Las responsabilidades explican las funciones que debe ejecutar el rol. Los ejemplos podrían incluir garantizar que los puestos vacantes se cubran en la empresa y garantizar que los comentarios de los empleados se gestionen correctamente. Como resultado, un empleado del puesto de recursos humanos sabe exactamente lo que se espera de él, cómo encaja su función en la organización en su conjunto y dónde reside su autoridad. Los roles se agrupan en una serie de círculos. Estos círculos están conectados gracias a enlaces superpuestos. Ahora que entendemos cómo funcionan los roles dentro de una organización holocrática, pasemos a los círculos. Los roles se organizan dentro de una serie de círculos, que van de más pequeños a cada vez más grandes. Por lo tanto, cada rol, por ejemplo, el marketing social, forma parte de un círculo, el círculo de marketing, que puede ser parte de otro círculo más amplio, por ejemplo, el círculo de crecimiento. Esto forma parte del círculo más amplio posible, que involucra a toda la empresa, el círculo de anclaje. Como se dijo anteriormente, cada círculo tiene un propósito específico que está alineado con el propósito más amplio de la empresa. Pero eso no significa que estos círculos estén organizados según una jerarquía estricta. El círculo de anclaje no les dice a los círculos más pequeños qué hacer. Más bien, cada subcírculo tiene la autoridad y la responsabilidad de tomar decisiones. Pero, por supuesto, es necesario que haya comunicación entre todos los círculos, de lo contrario, sería imposible tener una estrategia que abarque toda la empresa. Y ahí es precisamente donde entran los enlaces. Para mantener todo alineado, las organizaciones holocráticas se basan en dos roles de enlace que conectan cada círculo con otro. Por ejemplo, los enlaces conectan el marketing social con el marketing con el crecimiento, etc. Primero, está el enlace principal. El círculo más grande designa a este rol para que actúe en su nombre en el subcírculo. El trabajo del eslabón principal es alinear el subcírculo con las estrategias más amplias del círculo madre. Por lo tanto, cuando el círculo principal decide cambiar la estrategia de la empresa, por ejemplo, centrarse únicamente en el crecimiento de los ingresos, los enlaces principales transmiten este cambio estratégico a los demás círculos. Luego está el enlace representativo, responsable de comunicar los aprendizajes y hallazgos del subcírculo al círculo más grande. Contar con un enlace representativo garantiza que los hallazgos de la organización se difundan entre los círculos. Imagínese que el impulso por el crecimiento de los ingresos se traduce en una menor calidad de los productos y en clientes insatisfechos. El enlace representativo transmitiría esa información del círculo de relación con el cliente al círculo de anclaje. Ahora ya sabe cómo se organizan las empresas holacráticas. Pero, ¿cómo funcionan realmente? En los próximos parpadeos, analizaremos las prácticas cotidianas de trabajar en una holocracia. Los círculos refinan sus propósitos y funciones en las reuniones de gobierno. Las empresas estructuradas de manera holacrática confían en su modelo de gestión, y afirman que mantiene a sus organizaciones flexibles y ágiles. Esto se debe en gran parte a una forma de reunión muy estrictamente definida llamada reunión de gobierno. Aproximadamente cada mes, cada círculo celebra una reunión de gobierno, que es cuando se modifican, eliminan o crean los roles dentro del círculo. De esta manera, el propósito de cada círculo se mantiene en línea con el propósito más amplio de la empresa. Las reuniones de gobierno también garantizan que haya funciones que aborden todas las tareas que se deben realizar para cumplir ese propósito. Además, las reuniones ayudan a reducir las tensiones entre todos los roles dentro de un círculo. Vale la pena enfatizar que aquí no es cuando se llevan a cabo las discusiones operativas. Por ejemplo, un círculo de recursos humanos podría discutir la posibilidad de
Iniciar un nuevo proyecto para ayudar a documentar el proceso de contratación, pero no hablaría sobre el desempeño de un candidato en particular en este momento. Los círculos no discuten proyectos, solo discuten lo que quieren lograr. Por lo tanto, para garantizar que las reuniones de gobierno sigan su curso y sean relevantes, cada reunión debe seguir una estructura estricta. Y para ello, es necesario contar con un facilitador y un secretario. El secretario documenta lo que se dice para consultarlo en el futuro, mientras que el facilitador se asegura de que todos tengan la oportunidad de hablar, de que el debate se mantenga centrado en el tema, y de que la reunión siga un formato estrictamente definido. Para empezar, cada reunión de gobierno debe comenzar con un registro. En este punto, cada asistente proporciona brevemente una actualización sobre su estado actual, ya sea que esté enfermo, estresado, feliz, etc. Luego, debe mencionarse cualquier problema administrativo. Como si alguien tiene que salir antes de tiempo. A continuación, elabore una agenda. Cualquier persona que tenga algo que discutir, como obstáculos o propuestas, debe poner un título sobre el tema para que pueda agregarse a la agenda. Una vez hecho esto, puedes empezar a trabajar en la agenda. Cada elemento debe analizarse en breve detalle, con las acciones de seguimiento definidas. Para ello, también tendrás que seguir el proceso integrador de toma de decisiones, que conocerás en un abrir y cerrar de ojos. Las reuniones de gobierno siguen un proceso estrictamente definido para abordar las propuestas, las tensiones y los obstáculos. En el lugar de trabajo contemporáneo, las reuniones tienden a prolongarse innecesariamente, y las decisiones simples suelen tardar horas a medida que la discusión avanza y retrocede. Con la holacracia, esto no ocurre porque las organizaciones holacráticas siguen el proceso integrador de toma de decisiones. Para entender cómo ocurre esto, imagine que la persona que ocupa el puesto de marketing online se siente abrumada por demasiadas responsabilidades de marketing de contenidos, en otras palabras, ha identificado una tensión. Tras presentar esta tensión en una reunión de gobierno, presenta una propuesta para contrarrestarla. Por ejemplo, la persona que desempeña la función de marketing en línea puede proponer la creación de una nueva función de marketing de contenidos para gestionar esas responsabilidades residuales. Luego viene una ronda de preguntas aclaratorias del resto del círculo. Pueden pedir una aclaración sobre la propuesta y el proponente puede responder, pero no hay más discusión. Luego está la ronda de reacciones. Todos los presentes en la reunión tienen la oportunidad de reaccionar ante la propuesta. Estas reacciones deben ser personales, no pueden reaccionar en nombre de otro rol, pueden ser positivas. Creo que es genial porque. O más reservadas, no sé si necesitamos un nuevo rol. Una vez más, no hay idas y venidas, solo una reacción a la propuesta inicial. Tras la ronda de reacciones, el proponente original puede enmendar o aclarar, es decir, ofrecer una propuesta modificada o aclarar su idea original para responder a las preguntas. Luego viene la ronda de objeciones, en la que todos tienen la oportunidad de oponerse a la propuesta si creen que perjudicará al círculo. Por ejemplo, el analista de datos de marketing podría decir, pero quiero obtener todos los datos de marketing en línea, incluido el marketing de contenidos, de una sola fuente. Dos roles me crearían una molestia. Si no hay objeciones válidas, se acepta la propuesta. Pero si las hay una ronda de integración, durante la cual el grupo trabaja en conjunto para cambiar la propuesta a fin de abordar las objeciones. En este caso, alguien podría proponer que la función de marketing de contenidos forme parte de una función más amplia de marketing de contenidos e inteligencia de contenido. De cualquier manera, una vez que tengas algo en lo que todos estén de acuerdo, la propuesta se puede integrar en el equipo, en este caso con la creación de un nuevo rol. Para maximizar la eficiencia operativa, los círculos celebran reuniones tácticas semanales y crean proyectos concretos para cada función. En los parpadeos anteriores, vimos cómo se utilizan los círculos para definir roles y responsabilidades durante las reuniones de gobierno. Pero hay un aspecto más de la gestión holacrática que no hemos abordado.
Para maximizar la productividad operativa, los círculos también son responsables de crear proyectos divididos en próximas acciones. Específicamente, un proyecto es algo que quieres lograr para ayudar al círculo a cumplir su propósito. Cada proyecto debe tener un resultado concreto, de esta manera, sabrás cuándo está completo. Por ejemplo, si el propósito del círculo de marketing determina que necesitan iniciar el marketing de contenidos, el círculo debería crear un proyecto denominado Establecer un proceso de marketing de contenidos que funcione. Como puede ver, este objetivo articula el resultado deseado. Una vez que el proyecto esté configurado, debes completarlo con las próximas acciones, pasos concretos que te acerquen a tu objetivo. Por lo tanto, para tu proyecto de marketing de contenidos, las siguientes acciones podrían ser crear un calendario editorial de marketing o buscar ideas para el primer artículo de marketing. Así es como funcionan los proyectos dentro de las funciones individuales. Sin embargo, para alinear los proyectos dentro de un círculo más amplio, necesitarás celebrar reuniones tácticas semanales. Una reunión táctica es una reunión operativa. Los participantes pueden analizar su progreso en los proyectos, las metas y cualquier tensión operativa que haya surgido. Uno de los elementos clave de estas reuniones es una lista de verificación, lo que significa que cada semana, el facilitador revisará una lista de las métricas más importantes, y el responsable de cada métrica informará sobre si se han cumplido. De esta forma, todos los miembros del círculo obtienen una visión instantánea del progreso de las operaciones. Las reuniones tácticas también brindan a los roles la oportunidad de discutir las tensiones operativas, áreas en las que necesitan la ayuda del resto del círculo para ayudarlos a cumplir sus objetivos y completar sus proyectos. En general, las reuniones tácticas promueven un funcionamiento fluido en una organización holacrática. Las organizaciones impulsadas por la holacracia responden al panorama empresarial actual que cambia rápidamente con un enfoque dinámico de la estrategia. Tener una estrategia eficaz requiere que mires hacia el futuro. Sin embargo, en un mundo en constante cambio con mercados altamente dinámicos, el futuro es tremendamente impredecible. Las organizaciones convencionales no tienen esto en cuenta. Para ellos, la estrategia consiste en establecer objetivos rígidos y definir los caminos correctos para alcanzarlos. Este no es un enfoque particularmente efectivo, después de todo, las metas rígidas limitan tu flexibilidad y te restringen a un solo camino. Y dado que nadie puede conocer el futuro, es posible que tu camino vaya en la dirección equivocada. Sin embargo, las organizaciones impulsadas por la holacracia aún logran desarrollar estrategias que respondan al volátil entorno empresarial actual. En lugar de seguir obstinadamente el camino correcto, las organizaciones holocráticas son flexibles y responden a los cambios que se producen a su alrededor. Esto se debe a que las holacracias se basan en un paradigma de dirección dinámica, que exige que la empresa ajuste y perfeccione constantemente su estrategia en respuesta a los comentarios y a las nuevas aportaciones. Esto sigue siendo posible porque cada miembro de la organización funciona como un sensor humano. La fortaleza de la holacracia en esta área también proviene de su capacidad para convertir las tensiones en cambios significativos, lo que permite a la organización mejorarse constantemente. Con un enfoque tan dinámico, una empresa siempre puede cambiar su estrategia cuando el mercado lo requiera, lo que le permite ser altamente flexible y adaptarse perfectamente a un entorno volátil. Por último, para ser realmente receptivo, tu estrategia debe basarse en reglas generales, o heurísticas. Una regla general es simplemente un conjunto de pautas generales y memorables, en lugar de directivas específicas, que permiten a una empresa operar de acuerdo con una estrategia coherente pero flexible. Por ejemplo, la empresa del autor utiliza la heurística estratégica prioriza X, incluso por encima de Y. En otras palabras, cuando la empresa encuentra dos opciones opuestas y ambas tienen ventajas, como elegir entre mejorar los estándares o abrazar nuevos mercados, decide qué hacer basándose en su heurística. Las heurísticas estratégicas se crean en función de la situación actual del mercado y de la fortaleza de la empresa. Por lo tanto, cuando llega el momento de tomar una decisión,
la empresa tiene una regla general simple que les indica que prioricen el crecimiento, incluso por encima de la calidad. Como resultado, no es necesario crear una estrategia maestra demasiado compleja y rígida, ya que esta sencilla guía ya ayuda a los empleados a tomar decisiones.